Hola amigos, les quiero hablar por medio de este video sobre el nacimiento de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, pongo en tus manos este video, Señor, para que le estés hablando a todos los que van a ver y compartir este video y escucharlo. Toca cada vida, pongo en tus manos, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, que estés trayendo revelación, sabiduría desde lo alto. Que tu Espíritu Santo esté tocando cada vida a través de tu palabra, Padre. Lo pongo todo en tus manos, todo para la gloria tuya, Padre. En el nombre de Jesús, amén. El nacimiento de Jesús fue profetizado en el libro de Isaías, capítulo 9, que habla del nacimiento y reinado del Mesías. Mesías significa ungido, que viene del hebreo Masía, que significa el Salvador o libertador. Y ungido significa, en el contexto religioso, como aquel que ha sido untado con aceite. Y las Santas Escrituras dicen que Jesús fue ungido por Dios por medio del Espíritu Santo para predicar la buena nueva y liberar a las personas del pecado. En el versículo 6 del capítulo 9 de Isaías, la profecía dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuántos títulos, ¿no?, que Dios le da a Jesús, profetizado para que un día eso ocurriera, y luego eso ocurrió. ¿Y cómo fue el nacimiento de Jesús? Tenemos que ir al libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, cómo fue el nacimiento de Jesús. En el libro de Lucas, capítulo 2, primero vamos a mirar el capítulo 1, a ver lo que dice. El capítulo 1, versículo 26, dice que habla del anuncio del nacimiento de Jesús. En el 26 dice que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamado Nazaret. En ese lugar vivían José y María. Y María no estaba casado con José todavía. Y entonces, estaban comprometidos. Y el ángel Gabriel, que fue enviado por Dios, le hace el anuncio a María que va a tener un hijo. Y María, sorprendida, ¿cómo es esto? Y para Dios no hay nada imposible. Y bueno, entonces el ángel le da la tranquilidad a María, que ella fue elegida por Dios para que sea la madre de Jesús, sobre el nacimiento. Y en el capítulo 2, habla del nacimiento de Jesús. Y ocurrió que en aquellos tiempos que hubo un censo en ese lugar, en la nación de Israel, y para respetar las leyes
tuvieron que ir a Jerusalén, a hacer un viaje de varios kilómetros de distancia entre Nazaret y Jerusalén. ¿Por qué? Porque José era del linaje de David, o sea, el censo tenía que hacerse, a pesar que vivían en distintas regiones, tenía que ser el lugar de, vamos a decir, de nacimiento de esa generación, de linaje del rey de David, que era en Jerusalén. Y tuvieron que ir a ese lugar, viajar, trasladarse. Bueno, que en aquellos tiempos no había aviones, no había transporte, no había camino, eran sendas. Aún embarazadas fueron José y María, ya así fue el acontecimiento, el prenacimiento de Jesús. Y así fue que ellos fueron a ese lugar. En el libro de Mateos podemos encontrar con más detalles sobre cómo fue antes de nacer. Bueno, José y María se trasladaron a ese lugar. ¿Y qué ocurrió? Que ya estaba ya en el 9º mes a punto de tener a su hijo. Pero también no fue fácil para José que, que María le dijo, estoy embarazada, ¿y cómo es esto? Pero Dios arregla todas las cosas. También el mismo ángel Gabriel se presenta en sueños a José y le dice que lo que él iba a hacer con María, que María iba a tener un hijo y se iba a llamar que lo pusieran como nombre Jesús. Pero ellos tenían conocimiento porque María, cuando se enteró que iba a tener un hijo, tenía una prima, Elizabeth, que era mujer de un sacerdote, y bueno, es la madre de Juan el Bautista. Primero nació Juan el Bautista, luego Jesús. Las dos mujeres estaban embarazadas, pero María fue embarazada por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y Elizabeth no, vamos a decir, eran personas grandes y era estéril, y tuvo un hijo también, Juan el Bautista. Los milagros que hace Dios, ¿no? Bien, entonces lo que hace Dios, prepara todas las cosas, eligen personas, y personas que fueron obedientes también de irse, porque María dice, estoy a punto de tener, ¿y qué voy a hacer? Ese viaje, que no era fácil, pero fueron obedientes. Y también tenía que ser José, porque Jesús tenía que ser del linaje de esa estirpe, del linaje de David, porque así Dios lo prepara todo. Cuando María le da esa noticia, ese encuentro, dice que al estar cercanas así, bueno, seguramente se habrán abrazado, no sé, saludado, y sintió la presencia del bebé en el vientre, la madre que ya tenía vida, pegar un salto, ¿no? De alegría. Y seguramente habrán hablado y conocer las escrituras. Ellos conocían las escrituras que fueron escritas, que un día iban a ser el Mesías, y ese tiempo había llegado. En ese tiempo ya estaba pronto a nacer el Salvador. El Salvador primeramente era el rey para los judíos, el Salvador para los judíos. Pero el plan de propósito de Dios, bueno, esa es otra parte de la historia, no historia, sino los planes y propósitos de Dios para que toda la humanidad
sea salva, pero tenía que nacer Jesús. El plan y el propósito de Dios era ese, y tenía que hacer como Él lo tenía planeado. Sabía que dentro de su vientre María y José también, porque se le presentó al ángel y le dijo cómo iba a ser la cosa, el nacimiento. Tenían que trasladarse a la ciudad de Jerusalén, en Belén. Entonces, en Mateo capítulo 1 habla sobre el nacimiento de Jesucristo, también en el libro de Mateo. Y entonces ellos en ese lugar llegaron, pero por medio del censo que también fue preparado así por Dios, así yo lo creo, para que ellos en el tiempo preciso que Jesús tenía que nacer en ese lugar porque estaba escrito en las profecías. Entonces, por medio de un hombre que se le ocurrió hacer un censo, bueno, había que trasladarse, por motivo de que había mucha gente, no encontraron lugar, no encontraron posada, vamos a decir, un hotel, un hospedaje, y bueno, tuvieron que pasar la noche, buscar un lugar en un establo de animales. Y bueno, fue así, que ahí vino el nacimiento de Jesús. Ocurrió en ese momento, ¿en dónde? ¿En qué lugar? En un establo para animales, en un pesebre, habían preparado un pesebre. Y así fue el nacimiento de Jesús. Y también ocurrió otro acontecimiento ahí, que había pastores en ese lugar, y entonces eso está en el libro de Lucas, habla sobre los pastores. Se le presenta al ángel también y unos pastores que estaban ahí cuidando unos rebaños cerca de ese lugar, y le dice lo que estaba pasando en ese momento. Y fueron los pastores a ese lugar y fueron testigos de que había nacido el Mesías. Y Dios hace esas cosas. ¿Para qué? Para que estas personas fueran testigos del nacimiento. No era nada oculto, sino para que contaran a distintas personas lo que estaba ocurriendo, que nació un niño. Y ese niño era alguien especial, no era algo común. Para que anunciaran, fueran testigos sobre el Mesías, el Rey de Reyes, el Salvador. Entonces, hubo otro acontecimiento sobre la visita de los magos, dice. La visita de los magos. ¿Esto cómo fue? Los magos le decían a unos sabios, le decían que eran la parte de Persia, por ahí. Estas personas, había muchos, vamos a decir, estas personas se dedicaban a lo que hoy se conoce por la astrología, las estrellas, estudiaban esto. Pero estudiaban, como eran sabios, estudiaban un montón de cosas. Y ellos tenían las escrituras, las profecías en sus manos, porque eran muy estudiosos y les gustaba estudiar de todo. Y también eso es un plan, un propósito. Dios le muestra una estrella, porque ellos miraban las estrellas, estudiaban las estrellas. Y la estrella, como hoy conocemos, la estrella de Belén, es una estrella que algo que ilumina más de la cuenta. Entonces lo fue guiando
y justamente anteriormente el nacimiento ellos estaban estudiando las escrituras. Eso es otra cosa que Dios hace. Había un plan y un propósito de esto, no fue que fue así. Cuando nosotros lo leemos, tiene algo que ver y tenemos que buscar una relación. Que para que ellos fueran testigos también, personas que no eran del linaje israelita, vamos a decir, eran de otras naciones, de otros pueblos que creían en otras cosas. Pero el propósito de Dios fue así, para que se conociera el nacimiento en todas partes del mundo. En aquellos tiempos fue así. Y fueron a ese lugar, llegaron a ese lugar, y era muy común que los reyes, a los reyes, ellos sabían que nació un rey de los judíos, porque así estaba profetizado. Y a los reyes, cuando se le iba a visitar, o se les llevaban presentes. Y estos magos, estos sabios, la Biblia no dice que son 13, habla no se sabe cuántos son, pero bueno, es un invento del hombre que bueno, le pusieron nombre a los 3 reyes magos, ¿no? Y les llevaron presentes reales, sí, les llevaron oro, alhajas, mirra, o sea, especies que se usaba eso para que habían en cada lugar. Porque era un protocolo llevarle algún presente al rey. Y luego de esto, todo esto lo que pasó, como le acabo de contar, el plan y el propósito de Dios fue que Jesús naciera para que todo ser humano crea en Él, para que tenga vida eterna. El plan de Dios fue ese, para que todo ser humano en aquellos tiempos, hasta hoy, en estos días, el plan y el propósito de Dios sea así, para que todo ser humano crea en Jesús, crea en el nacimiento de Jesús, para que tengan vida eterna. Nosotros que hemos creído en Jesucristo, tenemos la vida eterna. Pero ahora, cuando hablamos de vida eterna, estoy buscando en el libro de Juan, que habla sobre Jesús, en el capítulo 3, en el versículo 16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Está hablando de su Hijo unigénito. ¿Por qué? Dice así, está diciendo que Dios tiene un solo Hijo, único. Unigénito quiere decir único. ¿Y por qué? Porque en aquellos tiempos había muchos dioses, y esto conocemos por la historia, a los que les gusta la historia, vamos a decir la cultura egipcia, fenicia, caldea, romanos. Jesús nació bajo el yugo de los romanos en aquellos tiempos. En aquellos tiempos, el plan y el propósito de Dios fue en un momento que no sabemos lo que estaban pasando en aquella época las personas, pero el plan y el propósito de Dios fue que un día, hace 2020 años, naciera en ese lugar, como Dios dijo que iba a ser, rodeados de diferentes culturas, diferentes religiones, y los dioses de aquellos tiempos
eran lo que creían, que tuvieran muchos hijos. Y este Dios de que estamos hablando, del que habla las Santas Escrituras de la Biblia, las Escrituras, habla sobre el Dios único, el creador de todas las cosas. Eso es lo que está escrito, y bueno, y lo que está escrito lo tenemos que creer. Entonces, está diciendo que Dios, por eso Dios amó de tal manera al mundo. Cuando habla del mundo es todo para aquellos tiempos y en estos tiempos. Cuando hablamos de la vida eterna, acá Juan lo que estaba diciendo era sobre o sea, una vida que nos da Dios para siempre. Pero no, esto también se refiere para el futuro. Pero esto también es Dios lo que quiere, nos da una vida plena y para siempre en la vida actual. La vida que llevamos ahora está hablando que si creemos en Jesucristo es lo que Dios nos da, la vida. Jesús nació ¿para qué? Para dar luz, claridad, la verdad, lo que está escrito. Y para dar luz ¿a quién? A los que viven en tinieblas. Tinieblas son a lo mejor dudas, incredulidad. Ese es el plan y el propósito de Dios. En el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El nacimiento de Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesucristo. Así que todas las cosas es por medio de Jesucristo. Creer en Jesucristo y todas las cosas, la vida eterna se refiere por medio de Jesucristo. Y dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, esto es lo que ocurre. Ahora, yo creí mucho tiempo, ahora, ¿quién es el que condena? El que no cree ya ha sido condenado. Yo creía que, bueno, ¿quién me condena? Dios me juzga, me condena. No, yo mismo me condeno. Si yo no creo o dejo de creer en las cosas de Dios, yo mismo me condeno. Lo que tengo que hacer es siempre, primero, seguir este paso, creer que nació un día. Luego ocurre otra cosa, que murió por nosotros en la cruz. Pero de eso vamos a hablar para las Pascuas. Mis amigos, para terminar, a mí me gusta mucho que me manden y que me saluden. Y entonces, bueno, ¿qué celebramos? Y celebramos el 25 de noviembre muchísimas cosas, ¿no? Armamos el árbol por tradición, el Papá Noel, y bueno, aparecen las tradiciones hoy, son en las redes sociales, ¿no? El Facebook y el WhatsApp, y nos mandamos cosas, y a mí me gusta que me saluden, manden cosas, y yo también lo hago, y aparecen muñequitos, Neme, como se dice, ¿no? Con la figura de Papá Noel. El 25 de noviembre, por tradición, y yo también lo hago, lo hice, y bueno, celebro un montón de cosas, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, entre todas estas cosas que celebramos el 25, acordarnos que ocurrió algo y muy importante, que fue que naciera Jesucristo. Así que quería compartirles con ustedes, mis amigos, que hubo un acontecimiento muy importante para todos el que quiera creer, celebrar el 25 de diciembre
Dije noviembre, me equivoqué antes, diciembre, creo que, bueno, vale la aclaración, que Jesús nació con un plan y un propósito, para que nosotros creamos en Él y para que nos dé esa vida llena de beneficios que Dios tiene preparado para nosotros, entre tantas cosas que podemos celebrar. Tener en cuenta que hubo en esta fecha, gran acontecimiento para toda la humanidad, el nacimiento de Jesús. Los bendigo enormemente en el nombre de Jesús a todos y a todos mis amigos. Muchos éxitos, prosperidad y victoria. Amén y amén.